Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el profeta Jeremías, que muchas veces se lamenta y dice cosas muy fuertes para que el pueblo reaccione y se convierta, hoy nos dice algo muy bonito, que nos da alegría y esperanza. El Señor reunirá a todos sus hijos y reunirá pueblos de naciones distintas para congregarlas en una sola gran familia espiritual. Y dice que las personas que serán convocadas estarán en situación bastante precaria, sufriendo distintos males. Habla aquí también de ciegos, lisiados, personas que están sufriendo, mujeres embarazadas y parturientas, es decir, todo tipo de personas que están pasando por algún momento difícil, alguna crisis en la vida. De ellos se preocupa principalmente nuestro Señor. Y el Evangelio también nos habla de un hombre que sufría mucho. Era un ciego y era mendigo. Entonces sufría bastante, porque dice el Evangelio de Marcos que él tenía que estar en la orilla del camino pidiendo limosna. Es como la representación de el ser humano que está marginado en la vida, que no lo está pasando bien, que siente que está como abandonado, que nadie le ayuda, que no se acuerdan de que tiene dignidad humana. Entonces no le queda más que estar pidiendo limosna, a ver si alguien se acuerda de él un poco para sobrevivir. Y está en el camino, está botado, no está integrado en la sociedad, en la familia humana, en la comunidad. Por lo tanto, es grande el sufrimiento del ciego. Pero este punto de vista sociológico que yo acabo de describir representa algo espiritual también. Todas las veces en que nosotros nos sentimos deprimidos, un poco como habiendo perdido el sentido de la vida, frente a lo que vemos, las injusticias que hay en el mundo, las situaciones inciertas en las que nos movemos, nos pueden hacer experimentar esto, que como que nada tiene sentido, como que todo es absurdo, caótico, y en realidad no nos sentimos bien en este mundo, en esta vida. Estamos un poquito como desorientados, esa es la palabra. Por eso, ciegos, no vemos bien cuál es el norte, perdimos el foco de la vida. Y bueno, ser un mendigo significa que no estamos viviendo la abundancia de la vida. Estamos ahí tristes, tratando de sobrevivir solamente. Esta situación de ser mendigo puede referirse a alguien que tenga mucho dinero también, ¿no? Porque a veces hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Pero les falta justamente el fondo espiritual, el ver cuál es el propósito que tenemos en este mundo y, sobre todo,
falta esa riqueza mayor que es la presencia de Dios, vivir en el Espíritu Santo. En estos días Jesús decía, ojalá que cuando el Hijo del Hombre vuelva los encuentre con la lámpara encendida. Y también en estos días se decía en la misa, he venido a traer fuego a la tierra. Es decir, que la luz, el fuego, la llama viva, es lo que nos puede orientar. Si no tenemos esa luz, ese fuego, esa llama, que es el Espíritu Santo, sin duda que estamos ciegos, estamos muy, muy ciegos. Porque la única manera de ser feliz, lo sabemos como cristianos, es estar muy, pero muy unidos a Dios. Con Dios, entonces estamos viviendo el propósito real de nuestra vida. Así es que este ciego nos representa a todos nosotros en el fondo. ¿Quién puede decir, yo siempre estoy brillando, estoy irradiando al Espíritu Santo porque lo tengo tan adentro que veo todo clarito, estoy como en el cielo ya? Muy pocas personas podrán decir eso, ¿no? Tal vez solamente la Santísima Virgen, que es la llena de gracia, que estaba llena de Dios, pero tampoco lo va a decir porque ella es muy, pero muy humilde. Y San José, por supuesto, a pesar de tantas pruebas y dificultades, tuvo esa luz interior, no estaba ciego. Pero a veces el mundo, las cosas que son prioridad en esta tierra, incluso el demonio se nos mete y nos oscurece la vista, andamos ciegos. Y ahí encontramos que el piso como que no está muy seguro, se nos mueve. Así es que cuando tenemos esa experiencia, queridos hermanos, tenemos que ser como el ciego Bartimeo, y recurrir a Jesús, ir donde Él. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. El ciego era ciego, pero no era incrédulo. Él creía que Jesús era el Mesías, por eso lo llama Hijo de David, que era el título del Mesías, del Salvador. Nosotros también hemos escuchado hablar de Jesús. Somos católicos, somos cristianos, somos bautizados, pero tal vez nos falta esa experiencia más concreta, más directa, esa cercanía, ese conocimiento real de Jesús que tanto nos ama, que quiere sanarnos de nuestras dolencias físicas y espirituales, que quiere darnos la vista del verdadero discípulo misionero. Digo esto porque estamos celebrando también el Domingo Universal de las Misiones. ¿Quiénes son los misioneros? Todos los bautizados estamos llamados a ser misioneros. Pero ¿quiénes son misioneros en la práctica? Son aquellos que tienen fe, aquellos que pueden ver con los ojos de Jesús. Las cosas que pasan en el mundo las interpretan según el Espíritu de Dios. Eso es ser misionero. Entonces, para ser misionero, para ser discípulo de Jesús, primeramente debemos tener esta experiencia de llegar hasta el fondo del pozo, encontrar la humildad. Esto se traduce en la filosofía en un señor llamado Sócrates, que decía, solo sé que nada sé. En un ambiente donde todos pretendían saber mucho, de ser grandes sabios, él decía, no, yo soy el más ignorante de todos, por favor a mí enséñenme. Esa humildad también es importante en la vida espiritual, en la vida cristiana. No decir yo soy católico, sé todo. Yo me sé los mandamientos, yo me sé las oraciones, el credo. No. Lo importante es partir de abajo, ¿no? Humildemente. Y decir yo soy un pecador. Yo cometo muchos pecados. A veces ni me doy cuenta. Pecados de obra, pecados de pensamiento y sobre todo cometo pecados de omisión. Podría hacer tanto bien y no lo hago. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta que puedo hacer bien. Entonces la vida pasa y yo voy dejando de dar testimonio de Cristo, de ser verdadero discípulo misionero. ¿Por qué?
porque me falta esa gracia, esa presencia profunda de Dios, porque yo lo rechazo con mi actitud de creerme seguro en mí mismo, en las cosas que tengo, que la vida me regala, pero que yo no las agradezco como don de Dios, sino que me creo como propietario de ellas, como con derecho a todo. Y ahí entonces esa seguridad excesiva en sí mismo nos puede hacer perder la verdadera fe. La verdadera fe es sentirse como el ciego y pedir perdón como el fariseo, como el publicano. Al fin del templo decía: Jesús, por favor, ten piedad de mí, soy un pecador, no merezco estar aquí. En cambio el fariseo decía: gracias a Dios que soy tan bueno, no tengo nada que cambiar porque soy perfecto. Ese sí que estaba ciego. En cambio, reconocer que uno necesita el perdón de Dios, necesita volver a encontrarse con Jesús, ese es el camino que da este ciego. Incluso él salta para encontrarse con Cristo, porque él grita: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, cuando va pasando por Jericó. Muchos le dicen: cállate, no tienes derecho a hablar. Igualmente él sigue insistiendo: ten piedad de mí, hijo de David, cada vez más fuerte. Y Jesús lo llama: tráiganlo. Y ahí entonces el evangelista Marcos dice algo muy bonito. Dice que él tenía un manto, que era su única riqueza, que tal vez la utilizaba para abrigarse en la noche, o como almohada, como abrigo, y lo deja botado, deja el manto, salta hacia Jesús y va a su encuentro. Y Jesús le dice: ¿qué quieres de mí? Señor, quiero ver. Muy bien, le dice Jesús, tu fe te ha salvado. Y él comienza a ver, y luego dice el evangelista que a partir de ese momento lo empieza a seguir en todos sus caminos. Es decir, se convierte en un discípulo, un verdadero seguidor de Jesús. ¿Y quién es discípulo? No puede dejar de ser misionero. Porque uno, cuando sigue a Jesús, va comunicando donde puede la alegría de habernos encontrado con el Señor, de haber recibido esta misericordia de Cristo que se acordó de mí y me transformó, me sanó, me liberó, me permitió ver, es decir, tener verdadera fe. En este Domingo Universal de las Misiones pedimos entonces que nuestras familias sean familias unidas y misioneras, familias donde se genere un hogar cristiano, una iglesia doméstica, donde podamos ver las cosas que van sucediendo en este mundo con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe. En este tiempo de pandemia hemos descubierto que vivir la fe no era fácil. Era muy difícil cuando estábamos en fase 1, fase 2, y no se podía abrir la iglesia, ¿no? Pero igual llegaban algunos clandestinamente y celebrábamos la misa, un poquito como a escondidas, pero eso también nos ayudó un poco a fortalecer nuestra fe. Porque como dice el Salmo, felices los que buscan al Señor, ¿no? Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. En los momentos difíciles, Él sale también a nuestro encuentro y nos dice, bueno, la misa es fundamental, es tan importante que aquí se resuelve en el fondo si realmente tenemos la fe que debe tener todo católico, porque aquí está el corazón de Cristo. La Eucaristía es Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, que se nos da como alimento, como gesto o signo de infinito amor. Pero si yo estoy ciego, no voy a ver eso. Es decir, mis ojos del cuerpo solo ven un pancito blanco. Pero si yo digo, Jesús, ten piedad de mí, soy un pecador, aumenta mi fe. Sin duda que Jesús nos va a abrir los ojos del Espíritu y vamos a darnos cuenta que aquí está Jesús.
Digo también esto con un poquito de dolor porque nos ha costado recuperar la misión de la capilla de adoración perpetua. Antes de la pandemia estábamos 24/7, es decir, muchos católicos de San José iban a la capilla y no dejábamos solo a Jesús, que está expuesto ahí, para que lo acompañemos, para que nos dejemos amar por Él y transformar por Él. Porque como dice la palabra de Dios, felices los que tienen una mirada limpia porque verán a Dios. Poder ver a Dios 1 hora a la semana, contemplarlo, adorarlo, simplemente estar con Él, es elegir la mejor parte, porque así se nos va abriendo nuestra mirada espiritual, la mirada de la fe, que es tan, tan importante para poder alcanzar la salvación, la felicidad en este mundo y la verdadera salud del alma y del cuerpo, la salud o la salvación de mi familia y la salud y la salvación de mi pueblo, de mi nación, que está conturbado, desorientado, con tanta desinformación, con tanta posverdad, entre comillas, que es una mentira disfrazada, ideologías que son justificación del pecado, que nos impide ver a Cristo como el único camino, verdad y vida. Necesitamos mucho la luz de Jesús. Pero si nos esforzamos un poco más, vamos a completar este horario maravilloso que ustedes ven allá al fondo, que falta más o menos un 40%, para que Jesús esté siempre acompañado en la capilla de adoración perpetua. Y así entonces su luz divina sin duda que va a brillar mucho en nuestro pueblo. Lo vemos porque cuando adoramos a Jesús estamos diciendo: Jesús es nuestro Rey, Él es el que está en el trono de mi vida. Tú eres el hijo de David, decía Bartimeo, tú eres el Rey de mi vida. ¿Y qué pasó? Que el 18 de octubre recién pasado, que teníamos miedo porque aquí en San José también estaba preparada una actividad con a lo mejor un poco de violencia, pero no pasó nada. En Valdivia sí, pasó mucha cosa, lamentablemente, en Santiago, en otros lugares. En Talca quemaron un obispado, dependencias de iglesia, han quemado iglesias también, pero aquí no pasó nada. Hubo simplemente una manifestación pero muy pacífica. ¿Por qué? Porque Jesús está contento, está siendo acompañado, adorado, porque Él es Dios y Él merece que lo reconozcamos como nuestro Señor. Pero cuanto más lo acompañemos, mejor va a ser para nuestro pueblo de San José, para la iglesia entera, y cada uno de nosotros será una pequeña vela encendida en este mundo ciego y oscuro que necesita tanto esta verdad de Jesús. Pidamos a la Santísima Virgen y a San José que nos ayuden en este mes de la familia a que la luz de Cristo brille realmente en nuestros hogares por la oración y por la participación permanente en nuestra iglesia. Así sea. Amén. Renovemos nuestra fe.